Saludos, ¿cómo están? En su Kikosis. Hoy es día jueves y Carlos Romero, que había señalado que iba a venir con nosotros, pero tuvo unos inconvenientes, y aquí está analista. Y estábamos comentando los episodios de la política que parecieran no solo que Venezuela, que es un país que está loco hace rato, sino que el mundo se está volviendo absolutamente loco. Fíjate, comenzando con una cosa que estábamos hablando, es los debates americanos. Tú me decías que viste mejor a Pence en el debate de los vicepresidentes, pero en el debate de los presidentes, los analistas lo primero que dijeron es, oye, qué asco esto, chicos, esta agresividad, esta peleadera. Y después, cuando empezaron a desglosarlo, casi todos llegaron a la conclusión de que Biden, que se le olvidan las cosas, que no puede repetir cifras porque se enreda, bueno, tuvo un plan, una estrategia, y tuvo su momento cumbre cuando le dijo payaso a Donald Trump. Entonces, según los analistas, Trump perdió 14 puntos. O sea, ¿te acuerdas que esa era la distancia que CNN tenía que echar? O sea, Biden recuperó lo que había perdido, porque la gente cuando lo vio, hay una campaña sistemática de los demócratas diciéndole a Trump que él es un divisor, que él es el causante de los dramas. De la polarización. De la polarización. Y los filósofos del mundo y los sociólogos dicen eso, que con Trump ha regresado la Guerra Fría, o sea que hemos retrocedido. Trump peleando con los chinos y las sanciones a todo el mundo, nos ha devuelto al macartismo, porque ahora hay troncistas en todo el mundo que acusan a los que medio ven allí, que dicen que hay que pararle a los pobres, ese comunista. Prueba de ello es un Twitter que hemos señalado que decía, antes los comunistas eran Karl Marx, Engels, Fidel Castro, Lenin, ahora los comunistas son Mafalda, Billy Gay, Erika de la Vega, Edgar Ramírez, Nelson Bocaranda, así mismo hizo el Twitter, porque ahora el Papa es comunista. Hay una repartidera comunista, unos señores que además, como son laboratorios y son cosas así que inventan, o sea, son muy poco formados, que no saben, basta con que oigan la entrevista que hizo Goyito, el colega periodista, al señor del PSB, el secretario general del PSB, para que vean cómo hablan los comunistas. Comunista es fácil porque él va a hablar del capitalismo, él va a hablar del movimiento popular. Del imperialismo. Del imperialismo. Ellos tienen unos vocablos. Entonces, Erika de la Vega, cuando dice que Trump es igualito a Chávez, no está usando, el camarada Chávez y el proimperialismo, no son esos argumentos. Pero hay un proceso de idiotización de las mayorías, de simplificación, de polarización, bueno, porque las redes son muy grandes, son unos laberintos, y Facebook, Twitter necesitan clasificarlos y los algoritmos tirándoles mensajes para que vean comunismo en todos lados. Pero en China es para que vean capitalismo en todos lados, o sea, porque ellos juegan. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Vamos a recordar que estamos en un cuadro que se llama, lo han dicho muchos analistas, un cambio de era. Es decir, estamos en una transformación muy grande. Y hay tres elementos, de los cuales han nombrado dos, yo te voy a añadir el tercero, que son básicos para entender lo que está pasando. Número uno, la pandemia. No vamos a entrar en detalle porque eso ya es súper conocido. En segundo lugar, el movimiento virtual, que en todos los planos, que ha transformado totalmente la noticia, los acontecimientos y sobre todo los análisis. Y en tercer lugar, el desorden mundial, tanto del nivel de la superpotencia como a nivel de los países intermedios y los países pobres. Hay una situación en este momento de una gran transformación que tiene elementos positivos y elementos negativos. Por ejemplo, la pandemia tiene un elemento positivo, le hizo un límite al progreso y a la idea de que el hombre, el ser humano, podía estar ajeno a enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, una toma de conciencia. Eso es positivo. Negativo, bueno, la propagación de la pandemia y por supuesto las enfermedades y los fallecimientos que ha habido a raíz de esta pandemia. En el sentido de lo virtual, lo positivo, bueno, la expansión electrónica, la amplitud del conocimiento, etcétera. Negativo, la polarización, el ataque a la posverdad, el problema de los fake news, etcétera, que hace que haya una sensación de vivir una realidad que no es. Y desde el punto de vista de lo positivo del desorden mundial, es que hay participación de otros países y otros actores internacionales en el acontecer internacional. Negativo,
Bueno, lo que tú has dicho, es decir, una polarización y sobre todo más que una polarización, un sectarismo internacional, donde la cooperación, que es un elemento fundamental, está en este momento en disputa, donde la oportunidad de concertar estructuras de carácter multilateral están en este momento cuestionadas y hay una especie de resurgimiento de bilateralismo. Yo no pienso que es Guerra Fría porque eso es otro concepto de otro contexto, pero sí hay en este momento un peligro que el conflicto internacional esté por encima de los compromisos de carácter internacional. Fíjate, ayer vi el debate del Parlamento Europeo, interpelaron a Borrell, sobre la visita de la Comisión a Venezuela. Borrell dice, mire, yo lo dije en el directorio y además se trata de una gestión para ayudar a Venezuela a buscar una salida democrática. Y vi varias intervenciones porque en la Unión Europea la geopolítica está presente, los Estados Unidos tienen unos aliados allí y lo dejaron ver clarito. Pero me llamó la atención una intervención de un señor que no decía de dónde era, pero hablaba un idioma, hablaba en inglés y después habló en castellano, pero el castellano muy bien. Entonces él decía, fíjate, Venezuela, que era uno de los países más ricos del mundo, donde, bueno, había de todo allí, la gente vivía feliz, ahora es un desastre. Entonces yo me digo, este país era rico, yo no recuerdo cuándo. Yo tampoco. No recuerdo cuándo. Aquí había petróleo, oro, pero había rico. Había ricos. Y había ricos. Pero este país rico, eso es un mito. Pero después dice, bueno, está tan dividido que la oposición está dividida. O sea, la percepción que tiene el mundo de la oposición venezolana es que es desastrosa, que está dividida, que no se pone de acuerdo. Bueno, primero y principal está dividida como nunca. Como jamás. Es decir, si nosotros nos proyectamos hacia el año 98 con la candidatura de Enrique Salas Reimer en adelante, como respuesta a lo que ha sido el fenómeno del chavismo, hoy está más dividida que nunca. Pero hay un elemento también importante, ojalá fuera dividida desde el punto de vista ideológico, ojalá fuera dividida desde el punto de vista de la proyección política, porque el pluralismo político es muy importante para una vida democrática, pero es que está dividida por razones muy perversas, de competencia, de acabar el otro, eso que nosotros los politólogos llamamos juego sumacero, es decir, que no hay matices, no hay grises. Y entonces la condena a personas que están participando en la vida política es muy cruel. Entonces, en ese sentido, es un tipo de división distinta, pero mucho más difícil. Pero tú sabes qué lleva a eso, lleva a algo peor todavía, que es el alejamiento del liderazgo opositor de los sectores populares. Así es. Es decir, eso es lo más importante, porque que se peleen, bueno, está bien, pero en fin de cuentas se pelean entre políticos, por razones de carácter no ideológico, te repito, por razones no de carácter político. Pero lo peor es que el pueblo en su mayoría no comprende, no se engancha con las propuestas políticas y eso es dramático para la vida democrática, porque ¿en qué contexto va a haber confianza? Que es lo que se ha perdido. La confianza entre los líderes, pero también la confianza entre los sectores populares y los líderes, que para mí, repito, es lo peor. Ahora, fíjate que ese dato que tú has señalado, yo digo, aquí hay muchos políticos dedicados a la geopolítica, a la Unión Europea, los americanos. A lo internacional. Sí, dedicados ahí a ese mundo. Bueno, son las grandes ligas. Pero resulta que Félix Seija, en sus encuestas, tanto el padre como el hijo, han venido señalando que los sectores populares, la mayoría, que ahora son todas pobres, porque aquí todo el mundo es pobre, en 80% de pobreza como estándar. Eso te iba a decir, no exagere, 80% es correcto. No, porque nosotros somos pobres. Sí. Nosotros antes éramos más o menos, pero somos pobres todo el mundo. Préstame algo entonces. Por eso. Entonces, los sectores populares, las mayorías, que Rómulo Betancourt y Chávez entendieron, y por eso su protagonismo están huérfanas de afecto, de cariño, de comprensión, porque los políticos andan dedicados a los tableros de ajedrez y no al agua, el gas, la luz. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya me están haciendo señas que tenemos que ir para el corte. Correcto. Carlos Romero, politólogo, con nosotros. Seguimos en Suquicosi con Carlos Romero. Estamos hablando de las mayorías, porque yo lo he venido diciendo también, ok, muy bien que te va en la Unión Europea o te va con los americanos y en ese
en el plano internacional. En ese ring. Sí, pero acá, el que tenga mayoría, el que tenga los sectores populares, ese va a ser gobierno en Venezuela, porque esa es la clave de la película. Las grandes mayorías que respaldaron a Chávez y respaldaron a Rómulo Betancourt y el Proyecto de Acción Democrática. Luis Herrera era un hombre muy popular. Lo popular es fundamental en un país de pobres que no es rico, como dice el señor de la Unión Europea. Pero, por más que tú le dices eso, los políticos andan empeñados en, tú sabes, en codearse con las grandes potencias y el liderazgo mundial. Cuando tú te pones a ver los discursos y empiezas a analizar y te das cuenta que ni leen, que son muy mal formados, no saben que hubo un proceso en Sudáfrica, en Polonia, en Chile, que hubo negociaciones, que todo, como dice John Magdaleno en todos lados, que casi todos los procesos, 93% de los procesos de guerra y conflicto se han resuelto por negociación. Tú lo ves que ellos hablan el señor Antonio Ledesma, es el ejemplo más clásico de él. Ledesma, ayer, el lunes, esta semana, las protestas de los maestros, una cosa bella, porque todos queremos a los maestros, y además los maestros ganan muy poquita plata, sí, y hacen unas protestas muy cívicas. Y Ledesma escribe un Twitter, que es el colmo del sin razón. Yo le tengo preso a Antonio Ledesma porque es un luchador, pero perdió la chaveta. No sé si las chistorras allá en España, las tascas, ese lo volvió loco, pero eso de decirle a la gente que para qué pelear porque le aumenten el salario, que lo que tiene que pelear es para sacar a Maduro, y resulta que llevamos 20 y pico de años en eso. Si la gente le hiciera caso a Ledesma y a quienes piensan así, estaremos todos muertos de hambre. Fíjate, el problema es un problema de interpretación. Es decir, ¿qué es la política y para qué es la política en un cuadro como el nuestro? ¿Cuál es el cuadro nuestro? El cuadro nuestro es que tenemos una experiencia chavista por más de 20 años. Hay sectores venezolanos que dicen que esa experiencia chavista ha sido buena. Hay otros sectores venezolanos que dicen que esa experiencia no ha sido buena. Es decir, que hay que buscar la manera de transformar esa experiencia y desarrollar otro tipo de política. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de las elecciones, se hace a través de la competencia, se hace a través de las negociaciones. Lo que pasa es que este es un país que en este momento está tan polarizado que no hay un cuadro ni siquiera para una informalidad, para conversar, porque las negociaciones son producto de varias etapas y la primera etapa de ellas es conversar, conocer al otro, confiar en el otro, y eso en este momento no se está dando. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados y entonces hay dirigentes políticos que están en la Torre de Marfil declarando, no interpretan, no van a las comunidades, no tienen una relación flexible con las comunidades, no conocen las verdaderas tendencias y las verdaderas situaciones de los sectores sociales, y entonces, claro, se convierten en políticos de estudio, en políticos de WhatsApp, sin tener esa correspondencia con respecto a lo que está pasando a nivel popular en Venezuela. Ahora bien, ¿por qué llegan a una Torre de Marfil? Bueno, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, porque están desempleados. Están desempleados en el sentido político de la palabra, es decir, están desempleados porque no tienen un partido político, no tienen una dirección de un partido político, sino que están actuando solamente a nivel virtual. Y eso entonces lleva a lo que decíamos al principio, a una especie de cortocircuito entre esos sectores populares y la dirigencia. El día en que en Venezuela la oposición entienda que tiene que volver a la calle, que tiene que ponerse en sintonía, que le debe dar prioridad a los trabajos de masas, en ese día entonces va a haber en Venezuela una alternativa a la situación actual. Fíjate este fenómeno. Producto de la ausencia de gasolina, hace 2 semanas se registraron manifestaciones en muchos pueblos de Venezuela. Sí. Síntoma de ello, Yaracuy, Urachiche. Y en Margarita. Y en Margarita y todos lados, unas manifestaciones, por cierto, muy bonitas, porque era el pueblo pidiendo agua, luz, gas, que lo atendieran, eso que estamos hablando. El día lunes de esa semana, Guaidó y el G4 llamaron, y su alianza, a la hora cero. Todas esas protestas se echaron para atrás, se fueron echando para atrás poco a poco. Sí. Y las que aparecieron, trancas, quemacauchos, cosas de esas. Y al final se disolvieron. Félix Ceja, yo lo he venido comentando, pues me parece que es acertado,
dice que el pueblo llano, plano, después de oír 20 años a Chávez y a Maduro, tiene un radar para detectar políticos y quién es quién. Entonces, cuando sale Guaidó, el G4, el régimen, la dictadura, y todo ese vocablo, es como los comunistas, que los comunistas hablan de burguesía, imperialismo. Bueno, pero esa oposición también tiene un lenguaje que ya está bloqueado, porque si tú tienes 20 años oyendo a Chávez diciendo la confrontación, el imperio y los escuálidos. Pero la oposición nunca fue así. Como esta. Es decir, esta es muy característica de estos tiempos, porque desde el año 98 la oposición venezolana participó en la vía electoral, Sí. Hizo un gran trabajo de masas. Hay que ver lo que fueron las grandes manifestaciones en la década del 2010-2020. Y hubo juego parlamentario y bueno, y hubo el gran triunfo en el año 2015 de la ¿Y por qué esta Asamblea terminó Nacional. siendo tan aislada y sobre todo tan radicalizada? Mira, hay tres fenómenos. El fenómeno de la desesperanza, es decir, de ver que no se le ve el queso a la tostada, ¿verdad? Número uno. Número dos, te lo voy a decir con toda responsabilidad, la platica. La platica. La platica. Es decir, la platica, el apoyo internacional en platica que de cierta manera mareó y burocratizó el liderazgo opositor. Y en tercer lugar, ya lo dijimos, el deslinde con las masas. Esos tres elementos, a mi modo de ver, llevaron a esta situación actual. Pero vuelvo a insistir, la oposición venezolana ha tenido momentos importantes durante toda esta etapa de la vida nacional. Lamentablemente estamos en una situación muy cerrada y que amerita profundo estudio para poder saber por dónde van las cosas y qué se puede hacer en función de lo que quieren algunos venezolanos, quizás muchos venezolanos, que es el cambio. Ajá. Fíjate, hay un video que colocan en las redes, también hay la siguiente precisión. Los videos en las redes los sacan de la época en que se produjeron y los ponen como si fueran hoy. Y de otros países. Y de otros países. Pero eso no importa, porque no importa si sean verdad o mentira, porque son puestos allí quirúrgicamente para producir tendencias falsas. Y es una característica de las redes, denunciada por los propios expertos de Google, Twitter, etcétera, que dicen que por los algoritmos y la manera en que se clasifican a la gente, la data, la organización de la data, pues por la simplificación eso pasa, no importa si dicen verdad o no. Pero hay un video de Parra contando en un baño una plata. Yo no sé si era papel toalé. Lo cierto es que Guaidó le responde, bueno, usted no sé qué cosa. Y cuando yo me pongo a leer el timeline, resulta que tú, ladrón, ¿qué vas a decir? Porque hay un sector de la oposición que a través de Panam Post, Patricia Poleo, Nitu Pérez Osuda, Franceschi, que dicen que esa oposición son unos ladrones, unos bandidos. Y la fracción del 16 de julio ha pedido que se haga una investigación. Pero aquí todo el mundo se acusa de ladrón. Todo el mundo es ladrón, no hay pruebas, no hay ningún tribunal que justifique eso. Pero la antipolítica hace que la propia oposición, como se muerde ella misma, unas pirañas, se canibalizan, ahora resulta que todo el mundo es ladrón. Vamos a hablar de eso. Ya me hicieron seña aquí del corte. Vamos al corte y ya regresamos con Carlos Romero, politólogo. Seguimos con Carlos Romero, politólogo. Tú hablabas de la plática y yo te puse el ejemplo de este video, pero resulta que a la hora de la verdad, la plática es un distorsionador, porque todo el mundo es ladrón. En Venezuela todo el mundo se acusa de ladrón. Y hay una oposición que maneja enormes recursos al cual se le dice que, bueno, que con eso viven muy bien. Mira, lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Frente a la imposibilidad de generar un cambio, entonces se convierte la situación y la vida política y el quehacer de la política en un status quo. Es decir, placentero de cierta manera, que no tiene ninguna repercusión en términos del cambio político. La única manera de hacer un cambio político en cualquier parte del mundo es a través de la acción política. Y esa acción política tiene dos vertientes, o la vertiente conflictiva, y no voy a entrar en detalles, o la vertiente democrática, negociada, parlamentaria, electoral, etc. Entonces, hay una discusión en Venezuela planteada en este momento, porque cualquiera que asome la idea que el Parlamento, la vida electoral, etc., es la vía, es la conducta correcta,
es atacado, es vejado, etc. En cambio, en el otro extremo, es decir, de las salidas de carácter conflictivo, repito, no te lo voy a detallar, son, de cierta manera, pienso que es un canto de ópera, pero que no tiene ningún sentido en la situación actual. Por ejemplo, se habla mucho del cambio, de la necesidad del cambio en Venezuela, pero ese cambio no puede ir sin tomar en cuenta el otro, que en este caso es el chavismo que es Estado, que está gobernando, para bien o para mal está gobernando, es el régimen. Entonces, ¿cómo tú puedes conciliar tu protesta, tus diferencias, tu anhelo de cambio político si no estás reconociendo al otro? Para negociar tienes que reconocer al otro. Y eso es lo que Borrell ha dicho, que ha sido también, por cierto, injustamente descalificado aquí en Venezuela. Borrell lo que está diciendo son dos cosas muy sencillas, pero muy importantes. Número uno, no queremos un Medio Oriente en América Latina. No queremos un Medio Oriente. Es decir, hay que ver lo que significa en este momento decir no queremos un Medio Oriente. Y en segundo lugar, hay que negociar antes que sea tarde. ¿Qué quiere decir Borrell con eso de antes que sea tarde? Antes que el conflicto nos lleve a todos, al gobierno y a la oposición. Porque se puede plantear una tercera vía en Venezuela que no nos va a gustar. Es decir, ¿cuántas veces se le dijo a Salvador Allende, Eduardo Frei, presidente del Senado, renuncia a Salvador para que yo sea presidente y preservamos la democracia? No se dio esa situación y mira lo que vino después. Que tú sabes muy bien qué fue lo que pasó. El golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado y el modelo militarista. Claro, que costó un montón de años. Entonces, mira, hay que fomentar una reflexión sobre la necesidad de conversar. A mí no me gusta usar la palabra negociación, porque la negociación es producto de la conversación. Y hay datos históricos que inducen que esa situación puede llevar a un final feliz, es decir, al restablecimiento de un sistema político equilibrado, democrático, pluralista, pero también a una situación económica mejor, porque la situación económica que nosotros tenemos, este desorden económico que nosotros tenemos, este descrecimiento económico que tenemos, también es producto de la falta de consenso entre los empresarios y el Estado, en la falta de consenso entre los economistas, etcétera, etcétera. De tal manera que la situación en este momento es peligrosa, pero todavía hay posibilidades de retomar el camino del diálogo y el camino de la paz en el país. Esa observación tienes que ver al otro. Fíjate, estamos viendo un proceso de segmentación en toda la sociedad venezolana, hay divisiones, hay 3 asambleas, no sé qué cosa, gremios, sindicatos, todo el mundo. No sabemos quién es la lista de los candidatos. Ni nada. La cosa es divídete y divídete. Y después te vuelves a dividir. En el chavismo hay un proceso de segmentación interesante, porque hay varias tendencias. Sí. Nosotros... Eso no es un bloque monolítico. Exactamente, ahí vamos a ver, fíjate, nosotros estamos acostumbrados a que la oposición se muerda entre ella misma y se eche dedo. Pero en el caso del chavismo yo siempre eran calladitos. Ahora hay un conflicto complejo. Hay unos sectores como el Partido Comunista o PPT, pero la de Euskadi, que señalan que Maduro está traicionando la revolución porque está negociando con la derecha. Y le dicen que es de derecha y socialdemócrata, reformista. Pero hay otro sector, hay un video de Cabezamango en una ventana, que ¿te acuerdas del señor del Canal 8? Sí, claro, el joven. Y el discurso es profundamente democrático. O sea, lo que él está pidiendo, reclamando a Maduro es democrático. Siempre son los mismos, nunca hay consulta. Y así va registrando en esas manifestaciones que hablamos, gente que pedía, oye, que se le rendiera cuenta, que se le tomara en cuenta. Eso faría. Sí, bueno, entonces tú ves eso, y tú para la oposición, el régimen, la dictadura, pero resulta que allí el chavismo hay unas secuelas de ADE y COPEI, porque hubo muchos de copeados que votaron por Chávez. No, y gente del Partido Comunista, claro, y del MAS. Y del MAS, que hay ahí, la cultura democrática venezolana está allí también. De manera tal que no se trata del régimen, sino que hay unos sectores que están haciendo unos reclamos que muy bien pudieran compaginarse con lo que estás haciendo tú. Pero como hay esa cosa que de las redes, que es síntoma de las redes, en el que yo soy mayoría, aun cuando no lo sea, y el otro no importa,
porque mi verdad es la única que prevalece, tú no ves eso. Entonces, en un momento en que, fíjate que lo dice Ceja, a propósito de Sí. la Unión Europea, si la Unión Europea viene, vota el 60%, pierde Maduro totalmente. Pero hay gente, no, que no venga la Unión Europea porque va a oxigenar el régimen, que no sé qué cosa. Y tú dices, pero tú no estás viendo lo que está pasando en el otro lado. Bueno, es que una de las cosas más interesantes que ha habido en los últimos tiempos es la presencia de Borrell o de los emisarios de Borrell. Recordemos que es el jefe de la política exterior de la Unión Europea y la presencia también del canciller, las gestiones del canciller de Turquía, porque ese es otro tema también. Es decir, vamos a negociar, pero solamente con mis amigos, con Estados Unidos, con el Grupo de Lima. Bueno, pero si vamos a negociar con el otro no es un fantasma. También hay que negociar con los gobiernos que están apoyando al régimen venezolano. Es decir, hay que tener buenos vínculos con Rusia, con China, con Cuba, con Turquía, con todos esos países. Porque para la historia nos demuestra, y tú nombraste a John Magdaleno, efectivamente, muchos de los casos se resolvieron no solamente por poner de acuerdo a los sectores internos, sino también a los sectores internacionales que lo apoyaban. Por ejemplo, en Angola, ¿cómo se llegó a la paz en Angola? Cuando Cuba se sentó con Sudáfrica, imagínate tú, dos enemigos que habían tenido 10 años prácticamente teniendo una posición contrastante, y sin embargo a la hora de las chiquitas se sentaron junto con los sectores internos de Angola para buscar la paz en Angola, que ya era insostenible la guerra civil en ese país. Entonces, y bueno, y tenemos ejemplos históricos más importantes todavía. Después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Yalta entre Stalin y Churchill y Roosevelt. La negociación de Vietnam. La negociación de Vietnam. Es decir, ¿cómo tú vas a desconocer a los gobiernos que están apoyando al régimen venezolano? No los puedes desconocer, necesitas de ellos. Es decir, y es muy fuerte lo que voy a decir, hay que romper el monopolio que los Estados Unidos ha tenido sobre la oposición venezolana. Hay que romper el monopolio. ¿Por qué? Porque hay otros países que han querido participar, no solamente en la Unión Europea, sino en África, en Asia, y en la misma América Latina, países como México, como Argentina, que se sienten acorralados por el Grupo de Lima, porque cualquier cosa que dicen a favor de una salida política y democrática en Venezuela les cae la manga. ¿No? Entonces, el proceso que nosotros tenemos para salir de esto, porque no olvidemos que la situación está muy difícil, tenemos que hacer un esfuerzo de salir de esta situación. No podemos seguir en una situación de tanto contraste y de tanta enemistad que hay en la vida nacional. Y por eso es que estamos siendo objeto a veces hasta de burla. Sí. Carlos, vamos a ir al corte y ya regresamos. Carlos Romero, politólogo en Kikosis. Carlos Romero con nosotros, politólogo. Fíjate, la posverdad, este fenómeno de redes, hace creer que las mentiras son verdad. En el proceso de radicalización que vive Venezuela, bueno, resulta que hay unos sectores que dicen que la invasión, que el TIAR, que la ONU, que vengan los carcos, el RP2 creo que se llama. Sí, responsabilidad de proteger. Sí, que vengan, que la invasión y no sé qué cosa. En la ONU no se puede hacer eso porque eso pasa por un proceso de mediación, sanciones, y después va al Consejo de Seguridad donde están chinos, rusos que no van a votar contra Maduro. De manera que eso es mentira. Bueno, no van a votar contra Maduro, pero es que no van a votar a favor de la responsabilidad de proteger porque fracasó en la década de los 90. Es decir, es un instrumento que se hizo para una específica situación de genocidio que no tiene nada que ver con Venezuela. Porque esa es otra de las cosas, que se están aplicando una serie de conceptos y de teorías que provienen de África, de Asia y del Medio Oriente al caso venezolano. Que es muy particular. Que es muy particular y es muy latinoamericano. Pero fíjate, los Estados Unidos, el señor Trump ha dicho que ya se acabó la época en que los Estados Unidos era el policía bueno, que no va a gastar más real en eso. Y aún cuando Trump dice que no hay invasión, hay una gente, no, sí, ya bien, están listos, ahí están. No, y le ponen, descalifican, sí. Estado forajido, estado fallido. Eso, fíjate, agarra y sale un submarino,
para que veas cómo es la cosa del narcotráfico, ¿no? Y sale y llega a España. Y en España lo detectaron y lo bajaron un poco de droga. Viene de Colombia. Y todo ese poco barco que pusieron allí para evitar que el gobierno venezolano hiciera sus peripecias de narcotráfico y no sé qué cosa, y radares y tecnología y rayos láser, y pasó el submarino y lo vieron. Ahora, ¿de dónde venía el barco? De Colombia. Porque la verdad, aquí lo dijo Eduardo Fernández, es que el Estado, el país que produce droga y la comercia, Colombia, no somos nosotros somos un puente. Pero en el conflicto, vuelvo a citar a Ledesma. Ledesma decía, en Venezuela se están construyendo bombas atómicas y los palestinos y los chinos y los turcos y todos esos pocos de países comunistas están. Y resulta que, por cierto, en el debate americano, cuando Colin Powell ataca a Donald Trump y le dice que es un desastre, usted dice, y le dice que es mentiroso, Donald Trump le dice, mentiroso es usted que nos metió en una guerra diciendo que había en el Medio Oriente, que había bombas atómicas y eso era mentira. Pero además lo hace para que el público americano compre que tiene que intervenir en Venezuela porque es un peligro. Pero todo eso está lleno de mentiras, el TIAR. Y sin embargo hay un sector que consume eso y no, eso es verdad, pero mira, Trump le está diciendo que no viene, no, sí, él viene mañana. Bueno, entre otras cosas, vamos a recordar que Trump tiene suficientes problemas internos para estar ocupándose de una situación como la que está planteada por algunos venezolanos, desafortunadamente. ¿Qué tiene Trump ahorita? Tiene, en primer lugar, coronavirus. Segundo lugar, que las encuestas dicen que está perdiendo. En tercer lugar, tiene desordenada la campaña. La mitad de la campaña o ha renunciado o tiene coronavirus, etcétera, etcétera. Estoy hablando del comando. Y en cuarto lugar, tiene los medios en su contra, en su mayoría. Es decir, es impresionante. Inclusive, realmente a veces hasta se pasan con esto de la mentira y todo esto, ¿no? De la manipulación de las noticias. Es decir, si gana Trump, ganaría por una situación de última hora y con una estrechez muy grande. Entonces, pero puede ganar, como puede también perder Biden o puede ganar Biden. Es decir, en este momento decir que ya está listo el resultado es grave. Entonces, en esa condición, que está metido en una campaña, etcétera, etcétera, y que a su vez no lo han convencido las acciones que han tomado algunos miembros de la oposición venezolana en relación a cómo salir del régimen de acuerdo con ellos, ha llevado entonces a que el tema venezolano no sea en este momento prioridad en la agenda de la campaña y de la Casa Blanca en particular. De tal manera que más bien lo que hay de algunos senadores, como por ejemplo el ex senador Dodd, que vino a Venezuela, y el ex gobernador de Dakota, el Bill Richardson, que han ofrecido una visión distinta de los Estados Unidos sobre la situación venezolana. Es decir, creer que todo se resume a Elliot Abrams es un gran error, para decir el más, digamos, más radical de todos. Entonces, cuando yo dije en el segmento anterior que había que romper el monopolio de los Estados Unidos, me refería al monopolio del gobierno de los Estados Unidos que tiene sobre la oposición, porque le ha hecho mucho daño, porque lo ha llevado a tener ese tipo de actitudes guerreristas que en nada contribuyen a la salida política venezolana. Porque es que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos en Venezuela? Queremos un cambio. ¿Cómo? Por la vía democrática. Fíjate, también... ¿Sí o no? Sí, no, sí, claro, pero ya que estamos reflexionando abiertamente, fíjate, el discurso del cese de la usurpación es que hay una fractura militar. Lo que ocurrió en la autopista con los plátanos era buscando una fractura militar. Pero a los militares venezolanos se les dice, tumba a Maduro porque si no viene la invasión contra ti, ríndete. Y se les trata así. Pero resulta que el ejército venezolano es el ejército del libertador, que es una secuencia, es un desarrollo, es el ejército de la patria. Te guste o no el control político que pueda tener Maduro de él, pero es la institución. Y la institución está fundamentada sobre criterios de soberanía. Y sin embargo, en tu discurso la soberanía no existe, porque son otros países. Es más, abiertamente se llama intervenir
a que ese ejército sea demolido por los de afuera. Y eso que es obviamente, lo dijo José Guerra, un error político, porque eso es la antipolítica. Y sin embargo se sigue argumentando como si fuera cualquier cosa. Bueno, pero eso es teflón, pues eso rebota. Eso rebota porque las condiciones de la institución armada están bajo la égida de la soberanía, pero hay que contar con ellos a la hora del cambio en Venezuela. El respaldo democrático. Así es. Pero es difícil porque, fíjate, si tú tienes una realidad y la realidad no la ves como ella es, sino como tú quieres verla, inventa sobre la realidad, nunca vas a ganar. Tienes que ser lo más como es crudo en ver las cosas tal como son. Pero aquí eso no es así. Aquí se inventan realidades. Yo te veo un poco muy pesimista. No, yo estoy exponiéndote mis dudas para que tú me ayudes. Ah, y las bueno. debatamos. Bueno, yo te digo sí que hay esperanza porque hay sectores políticos en Venezuela, en el oficialismo y en la oposición, que están buscando una alternativa democrática con el apoyo internacional, pero el apoyo internacional para una salida democrática, no el apoyo internacional para una salida de otro carácter. Son dos cosas distintas. Es decir, es necesaria la ayuda internacional, es necesaria el apoyo internacional, pero hasta un cierto límite. Es decir, uno tiene que creer en su propia fuerza y en su propia dinámica y en su propia... Pero sí hay gente, sí hay salidas, sí hay posibilidades. No me gusta que me lo digas, está bien, porque además la gente te está escuchando y dice, no es Kiko que lo llevó hasta allá, sino que es él que le está diciendo a Kiko, no, sí hay. Cuando regresemos seguimos, Carlos. Vamos al corte, Carlos Romero por todo con nosotros. Carlos Romero, con nosotros politólogo. Fíjate, Capriles logra, con un sector del gobierno, Enrique Capriles, sí, logra producir una negociación, que como tú dices, la palabra negociación ya está desprestigiada, no se puede, y logra, y avanza, sueltan 110 presos, congelan la tarjeta de su partido, y estaban discutiendo una cantidad de asuntos, pero llegan a el tema de la Unión Europea, la observación internacional, para darle credibilidad al proceso. Pero la Unión Europea es parte de la geopolítica y en el debate estamos viendo que aun cuando la visión que vino y el gobierno hubieran llegado al acuerdo de postergar la elección, seguramente en la Unión Europea, en el Parlamento, había gente que iba a rechazar eso, porque está en el otro plan, está en el plan de la fuerza, lo iba a rechazar. Y ahí se paró esa iniciativa que a mi juicio era muy poderosa, porque la argumentación que la sustentaba estaba produciendo camino, en el sentido de que por primera vez había logros en las conversaciones, logros reales, y había sincronizados dos sectores que no eran los radicales, que son los que se odian, sino dos sectores que creían en la salida política. Sin embargo, eso quedó en el stand-by que quedamos y la elección sigue, y el país sigue en medio de un debate como el que tenemos, pues. Bueno, mira, fíjate, tres cosas, ¿no? Primero, el planteamiento central, tú lo dijiste, el planteamiento central era postergar las elecciones. El gobierno, por razones que tienen que explicar, dijeron que no. Entonces, ahí hubo una primera falla, porque postergar las elecciones era un elemento fundamental para desarrollar una política de carácter electoral por parte de los sectores que están apoyando a Enrique Capriles, ¿no? Segundo, que hubo, a mi modo de ver, mucha presión. Y eso lo tendrá que explicar él. Hubo mucha presión para que no siguiera en ese camino. Y en tercer lugar, quizás lo más importante es que no tuvo repercusión en la vida nacional. Es decir, fue un momento importante, pero yo no sé qué pasó que no continuó. Es decir, que se quedó, como dices tú, stand-by. Entonces, lo único que puede ser rescatar es que hubo un apoyo de mucha gente a esa iniciativa. Quiere decir entonces que no todos los venezolanos están en la vía confrontacional, en la vía polarizante, sino que están a favor de una salida de esa naturaleza, repito, de carácter democrático. Pero no sé, tendría que explicar él qué ha pasado. A lo mejor es simplemente una táctica y puede volver a darse una situación en la cual él plantee una salida de otra naturaleza, no lo sé. Fíjate, Ángel Oropesa, que estuvo muy cercano a Capriles y después participó en la formación del Frente Amplio, él escribió un texto en el Nacional donde dice que ¿por qué nos peleamos?
los opositores moderados y los opositores radicales. ¿Por qué? Si al final estamos de acuerdo en la idea del cambio y el adversario es el mismo, solo que tenemos una diferencia táctica, cómo hacerlo, si es por vía de la fuerza o por vía del voto. Yo he venido diciendo que el voto no es un asunto táctico, no es esa pistolada que pretenden hacer quienes desconfían de él. El voto no solo significa la concreción del pensamiento democrático, porque al final las mayorías deciden los destinos del país, que es lo que fundamenta la democracia, es la vía de la paz para resolver las diferencias. Y luego el voto es un instrumento de lucha. Una persona que está en Atapirire, allá en la meseta de Guanipa, en Anzoátegui, ¿qué va a hacer en un pueblito que tiene 10, 20 mil habitantes? Quemar unos cauchos, a trincherarse, tomar la prefectura. La alcaldía. Sí, la jefatura ahí de policía. Obviamente que a esa persona el voto le es un instrumento concreto de protesta. Pero todo eso se despacha. Yo lo he puesto. Los bielorrusos, fíjate. Los bielorrusos sabían que iban a hacer trampa, pero ellos van contra la trampa porque el voto tiene una épica. No le estás pidiendo permiso al autoritario que te dé condiciones, sino que tú buscas imponer la mayoría y abrir camino, porque si te pones a esperar que el régimen al cual tú acusas de autoritario te dé la condición, no te la va a dar nunca. Entonces, ese pensamiento simplista de que reduce el voto a un asunto táctico es el que nos tiene vueltos locos, porque las encuestas están diciendo que si participa toda la oposición unida se ganaría con 60%, pero no se entiende. No, vamos, desde 1958 hasta nuestros días, ningún golpe de Estado ha triunfado, Carbón y Chávez incluido. Y sin embargo, unos sectores que viven de la derrota e insisten en la misma ruta de equivocaciones, sin una sola corrección. Pero no son mayoría. No son mayoría, no. No son mayoría. Gracias a Dios. La mayoría está silente. La mayoría está silente. Ausente. O ausente por los problemas de la vida cotidiana. O sea, tú no le puedes pedir a una señora en la pastora que esté pendiente de la situación política cuando no tiene que comer. Es decir, hay una situación difícil y sería bien interesante estudiar la posibilidad de cómo hacer que se active ese mundo silente, ese mundo ausente que por razones que son muy justas no tiene tiempo para prestarle atención a la situación política. Ahora, pero también hay un problema de los lenguajes, de los contenidos del discurso. Cada vez que los sectores populares mayoritarios oyen, ahí viene el imperio, la invasión, por supuesto, eso no lo compran, no lo compran. Entonces, no hay una reflexión sobre la gente, sino yo me autoalabo con mi discurso. Me lo creo yo, sin importar que la gente me lo crea. Bueno, es que la mayoría están sufriendo, la mayoría está en una situación muy difícil. Es decir, en Venezuela hay problemas muy serios de crecimiento económico, de desempleo, de hambre, de deserción escolar. Es decir, hay un desorden muy grande en la vida política y en la vida social venezolana y de paso tenemos la pandemia. Entonces todo ese revoltillo de cosas hace que no haya la posibilidad automática que los sectores populares puedan prestarle atención a la política. Tiene que hacerse un esfuerzo, tiene que hacerse un trabajo por llegarle e identificar cuáles son los principales anhelos desde el punto de vista político y echar para adelante, pues. Porque hay un error en el discurso opositor, que la gente es lo que lo aleja de él, ¿no? La manera en que se enfoca la protesta, porque obviamente la gente está padeciendo un país donde comer, la inflación en dólares, hay una tragedia todos los días. Y sin embargo, el discurso es el de Ledesma, de los sectores radicales. No pelees por eso, no pelees por tu vida, no pelees por tu vida, pelea para que se vaya Maduro. Claro que esa equivocación es la que hace que la gente no, chico, tú lo que estás es loco. No, imagínate tú. Gracias, Carla, por estar con nosotros. A tu orden, vale. Es un placer, me volviste optimista. Yo estaba jurungándote, pero al final el optimismo es fundamental. Es fundamental para la actividad humana. Sí, además ayuda a que no tenga infarto. No te achante. Así es. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.